la época en que fue escrita esta carta a los colosenses, la ciudad de Colosa era una ciudad comercial, pero en ese momento había perdido como su majestuosidad. Era una ciudad relativamente insignificante. Tuvo sus momentos de gloria, pero ahora estaba Roma, estaba otras ciudades mucho más importantes comercialmente que Colosas. Probablemente de las cartas que escribió Pablo a las diferentes iglesias que estaban en esas ciudades, la iglesia o la ciudad menos importante era Colosas. Era Colosas. Sin embargo, en esa ciudad había una iglesia. Esa iglesia había sido plantada por un personaje que aparece en la primera parte de la carta, que se llama Epafras. Hablamos de él hace tiempo cuando predicamos la primera parte de la carta. Epafras, bueno, en ese entonces no es como ahora. Si pasa algo en Reino Unido, usted se entera en nada, inmediatamente, ¿verdad? Epafras era compañero de viaje de misiones de Pablo, había ido a Colosas, había hecho un trabajo de predicación del evangelio y ahí ahora había una iglesia. Años después, porque no había otra manera de hacerlo, Epafras va a Roma y visita a Pablo en la cárcel. Pablo está preso en la cárcel y Epafras le viene a contar todo lo que está pasando en Colosas. Eso, de hecho, parte de eso que él le contó fue lo que se predicó la vez pasada. Epafras le dice, mira, estos hermanos han creído el evangelio, estos hermanos se aman los unos a los otros y no solo a ellos, sino a todos los creyentes, a los santos, son amorosos y hospitalarios con ellos. Y todo eso que ellos hacen está fundamentado en que tienen ahora una esperanza verdadera. Eso fue las noticias que recibió Pablo. Buenas noticias sin lugar a dudas. Y Pablo al inicio de su carta da gracias a Dios porque ha oído de la fe de estos hermanos, del amor que se tienen y de que esa fe es genuina. Es una fe basada en que ellos creyeron el evangelio. Sin embargo, Pablo estaba preocupado porque la salud de esta iglesia estaba siendo amenazada por la influencia de falsas enseñanzas, falsos maestros. Y la preocupación de Pablo es que esta falsa enseñanza podría engañar a los colosenses y desviar su fe del verdadero evangelio. Esa era la amenaza latente en ese momento. Y esto es interesante porque alguien pudiera decir, bueno, se plantó una iglesia sana en Colosas, el trabajo se terminó. Pero Pablo sabía que era una iglesia sana, sabía que las cosas estaban andando bien, pero había un peligro. Entonces Pablo les escribe conscientes de ese peligro. Y vamos a leer parte de lo que estaba pasando ahí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 2. Pueden ubicarse ahí, voy a leer del 1 al 5. Pablo les dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, otra ubicación donde también había una iglesia. Dice, y por todos los que no me han visto en persona. Pablo nunca había ido a Colosas. Nunca había ido a Colosas. Dice, espero que con esto, con su carta, sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él le dice eso. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Colosas era una iglesia que estaba funcionando bien, pero dice, tengo una lucha, dice Pablo, estoy cargado tanto con ustedes como con los de la Odisea, y yo espero que ustedes entiendan bien lo que yo les estoy escribiendo para que no se dejen engañar. Para que no se dejen engañar. Más adelante, a la medida que avancemos en la carta, vamos a saber más exactamente cuáles eran esas enseñanzas que estaban amenazando a la iglesia en Colosas. ¿Ok? Los hermanos en Colosas eran creyentes genuinos, estaban viviendo su fe en amor. Pablo dice que estaban estables. Era una iglesia estable, dice. Tienen una buena disciplina, hay una estabilidad en la fe de ustedes en Cristo. Pero esto no los hacía inmune a la influencia de las falsas enseñanzas. Y esto nos hace ver una realidad.
ninguna iglesia, por muy sana que sea, es inmune a la influencia de las falsas enseñanzas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque si usted no se ha dado cuenta, lo que rodea nuestro día a día, lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos por YouTube, lo que vemos en redes sociales, son falsas enseñanzas. Si no se conforman a la verdad de Dios, es una falsa enseñanza. La diga un pastor o la diga alguien que no conoce al Señor. Es una falsa enseñanza. Y la iglesia no está inmune a eso. Podemos estar tranquilos, así como, por un lado, como decía Pablo, de ver la estabilidad de la fe de la iglesia, de una iglesia como nosotros en Cristo, pero eso no nos hace que la falsa enseñanza no nos penetre. Por eso tenemos que estar atentos y Pablo estaba preocupado por eso. Pablo sabía que si ellos creían esa falsa enseñanza, esa fe genuina de ellos sería desvirtuada y dejarían de vivir vidas centradas en el Evangelio. Y cuando uno dice la palabra iglesia, probablemente usted se le venga a su mente un lugar o un grupo de personas, y así es. La iglesia es un grupo de personas, pero cuando Pablo dice que está preocupado porque hay falsas enseñanzas que pueden llegar a la iglesia, se refiere a ti y a mí. Es decir, si un creyente que hace parte de una iglesia cree una falsa enseñanza, esa falsa enseñanza entonces entró a la iglesia. Porque la iglesia somos tú y yo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Si alguno de nosotros empieza a creer algo distinto a la palabra de Dios, ya afecta a la iglesia, afecta a nuestra unidad, afecta a nuestra salud como iglesia. Eso era lo que le preocupaba a Pablo. Pablo sabía esto, tanto así que estando preso, siendo perseguido por la predicación del evangelio en aflicciones, el motivo de las oraciones de Pablo no era que le resolvieran su situación legal. Pablo no estaba orando, como vamos a ver en este pasaje. Pablo no estaba orando estoy orando para que me saquen pronto y yo los pueda ver. Estoy orando para que me alcancen los alimentos. Estoy orando para que alguien pague mi multa y yo pueda ser librado. No, lo que más le preocupaba a Pablo, lo que para Pablo sería la mayor desgracia de todas y por lo cual él oraba, es que los creyentes sean engañados y vivan vidas que no estén centradas en el Evangelio. Y eso es lo que trata nuestro pasaje de hoy. La oración de Pablo por los colosenses, por lo que ellos más necesitaban, pero también por lo que nosotros más necesitamos. Por eso este sermón se ha llamado así, la oración que más necesitas. A través de este pasaje y de lo que Pablo dejó escrito, a través del Espíritu Santo, yo pretendo que todos los que estamos aquí, seas grande o pequeño, estés convencido por la Escritura que la oración que más necesitas es que el Evangelio produzca en ti fruto, poder y gratitud. Vayamos a nuestras Biblias para que podamos verlo. Verso 9. Pablo había oído de los Colosas, una iglesia que andaba bien, y él les dice, por esta razón, porque andan bien, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo ha escuchado la fe de los colosenses, de cómo estaban viviendo esa fe, y cualquiera pudiera decir, ya el trabajo está terminado. Hay una iglesia, tiene su pastor, todo está bien, se plantó una iglesia sana, cumplimos la misión. Pero Pablo dice que desde el día en que ellos supieron que estaban bien, no han dejado de orar por ellos. No ha dejado de orar por los colosenses. Y la petición de Pablo es específica. Él dice, estamos orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esa es la oración de Pablo. Ahora, yo quiero que pensemos en algo. Yo no sé si tú eres como yo, pero es muy probable, si tú eres como yo, que los tiempos en donde más oras
Si tú haces una retrospectiva de tu último año y tú puedes ver, mira, hubo una temporada de este año donde yo oré bastante, dediqué más tiempo de lo habitual a orar. Si tú eres como yo, es probable que te identifiques con esto. Seguramente en esos tiempos donde más dedicaste tiempo a la oración, posiblemente eso estaba provocado por una necesidad que tú tenías. O de conseguir un empleo, o que te alcanzara lo que te pagan en el empleo que ya tienes, o porque tienes una enfermedad, o algún familiar está enfermo, o porque tenías que pasar en la universidad y estaba el semestre enredado, o porque tienes un problema familiar, ya sea con tu esposo o con tus hijos. Probablemente eso ha ocupado mucho tiempo de tu oración y eso es lo que ha provocado que te inclines de rodillas y clames al Señor. Es posible si tú eres como yo. ¿Son estas cosas las que ocupan hoy tu tiempo de oración? ¿Son estas tus mayores motivaciones para acercarte al Dios del universo, para orar y clamar? ¿Consideras que estas cosas son tus más grandes necesidades? Porque sabes algo, aquello que hace parte de tus oraciones es aquello que tú consideras tu mayor necesidad. Porque aquello que tú no consideras que es algo que tú necesitas, probablemente no le pides al Señor que te la supla, porque ya está resuelto. Si tú tienes trabajo, un ejemplo, probablemente no vas a orar por un trabajo, porque ya lo tienes, ya está cubierta esa necesidad. Así que normalmente aquello que ocupa nuestro tiempo de oración es aquello que nosotros consideramos nuestras mayores necesidades. Pero miren lo que enseñó Jesús a sus discípulos en Mateo, y yo creo que muchos se saben este pasaje de memoria. Mateo 6:31, el Señor le dice a sus discípulos: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y Él les termina diciendo, pero busquen primero el reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Piensa en un momento, si tus oraciones están buscando primero el reino de Dios y su justicia, o por el contrario, tus oraciones están centradas en qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, cuándo sanaremos, con qué nota pasaremos. Es posible, muy posible, estoy convencido, casi seguro, que tus oraciones serían diferentes si tú comprendieras cuáles son tus verdaderas necesidades. Porque estas cosas ciertamente son necesidades, pero no son tus mayores necesidades. El Señor lo dijo. Tu Padre sabe que las necesitas, pero no te afanes. Busca primero el reino y su justicia. ¿Y sabes qué te ayuda a ver tus verdaderas necesidades? Es llenarte del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, por las cosas que oraba Pablo. Nosotros el trabajo que yo tengo implica vender cosas, vender servicios de lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas que tengo presente es que cuando quiero vender algo que alguien no tiene, que no está utilizando, yo tengo que mostrarle cómo funciona para que él diga, oye, yo necesito eso, porque ahora quizás él no sabe que lo necesita. Entonces es mi trabajo en la empresa, decirle a alguien, tú necesitas esto y yo te estoy haciendo ver que lo necesitas y entonces cómprame que yo lo sé hacer. ¿Sí? Nosotros no vamos a saber cuál es nuestra verdadera necesidad hasta que el Señor no nos las muestre. No nos las muestre. Por eso Pablo ora por los colosenses para que ellos se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque entre más conoces la voluntad de Dios y tienes una mayor comprensión espiritual, entonces más te conoces a ti mismo y podrás ver tus verdaderas necesidades. Pablo pide por los colosenses por estas cosas. Pablo podría orar por los colosenses que no tenían trabajo. Sí, seguramente.
¿Pablo podría orar por los hermanos en Colosas que estaban enfermos? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, Pablo ora por lo que ellos más necesitaban, ser llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin oraba Pablo? ¿Para qué Pablo le pedía al Señor estas cosas por la iglesia de Colosas? ¿Sería simplemente para que ellos ahora fueran más inteligentes? ¿Para que publicaran toda esa sabiduría en Facebook o en sus estados de WhatsApp? ¿Para que se creyeran superiores a la iglesia en Roma o en Filipo o en Corintio, o mejor que los Gálatas, porque los Gálatas eran insensatos, ustedes saben? No, Pablo pide en sus oraciones que ellos se llenen del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que en primer lugar ellos produzcan fruto. ¿Cuál es ese fruto? Miren lo que dice el verso 10. Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le pide al Señor, llénalos de conocimiento, Señor, tuyo, de tu voluntad. ¿Para qué? Para que anden como es digno de ti, para que den fruto en toda buena obra, para que sigan creciendo en el conocimiento tuyo. Para eso. No para darles un diploma de, ya pasaste nivel 3 de teología neotestamento, no. Era para que sus vidas se conformaran a ese conocimiento del Señor. La oración de Pablo era con ese propósito, y esto tiene todo el sentido, porque ¿cómo puedes andar como es digno del Señor? ¿Cómo alguien puede hacer lo que le agrada al Señor si no conoce al Señor? No podría, no puede, no puede. Es por eso que la vida de alguien que ha creído en el Señor va acompañada de un deseo de agradarle. Si tú has conocido al Señor verdaderamente, tú quieres hacer lo que Él quiere que tú hagas. Tú quieres complacer a tu Señor. Y por eso, entonces, ese creer y ese deseo de agradarle va acompañado de un deseo de conocerlo. ¿Qué le gustará al Señor? ¿Será que esto que yo hago a Él le gusta? Porque si no le gusta, yo debería dejar de hacerlo. O yo no estoy haciendo esto que a Él le gusta, entonces yo debería empezar a hacerlo. El fin de conocer a Dios, de llenarnos de conocimiento de Dios, de comprensión espiritual, es andar como es digno del Señor. Y yo les pregunto, ¿eso te está pasando a ti? ¿Estás andando como es digno del Señor al que dices amar? En otras palabras, tu caminar es el caminar de un hijo de Dios, de un seguidor de Jesús. En todo lo que haces, ¿estás convencido de que eso que estás haciendo le agrada a Dios? ¿El fruto de tu vida como creyente son buenas obras? Alguien podría decirme, bueno, la verdad yo no estoy seguro de que algunas de las cosas que yo hago sean o no agradables al Señor. ¿Qué necesita? Conocer la voluntad de Dios. Porque no podemos andar improvisando. Tenemos que cada vez más conocer la voluntad de Dios para que tú te evalúes y tú dices, no, a mi Señor esto no le agrada. Entonces hay algunos que dicen, no, yo mejor no conozco tanto porque así ya yo estoy bien. Entre más conozco, entonces me va a tocar dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas. Entonces, mejor dejemos así. Hasta aquí yo estoy bien, yo estoy tranquilo y dejemos así. No, porque si tú has creído en el Señor, si tú amas al Señor, tú quieres seguirle agradando cada vez más y tú sabes que no en todas las cosas le agradas. Y a veces es porque no sabemos, es por ignorancia. Esa ignorancia tiene que ir disminuyendo porque debe haber un deseo genuino de que tu vida le agrade a Él. Hay otros que me pudieran decir, mira, yo estoy seguro que yo he creído en el Señor y yo soy de Él. Y eso es suficiente. La salvación no es por obras. Entonces, ¿por qué son tan importantes mis obras? Alguien podría decir así, bien teológicamente sustentado, ¿verdad?
Y para responder a eso, yo quisiera traer algo que Pablo, el mismo Pablo le escribió a los Efesios. Voy a leerlo en Efesios 2. Pablo dice, desde el 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, me ganaste el primer punto. La salvación no es por obra, está claro, ¿cierto? No es por obra, es un don de Dios, por gracia, mediante la fe. ¡Pum! Se acabó la discusión. Si eso ha pasado, tú eres salvo. Pero sigue Pablo diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. En Reina Valera dice, para andar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que las obras sí son importantes. No porque te salven, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero es que nosotros hemos sido salvados para hacer buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que si las buenas obras son importantes, si tus buenas obras son importantes, no porque seas salvo por ellas, sino porque tus buenas obras dan cuenta de que has sido salvado, ¿cómo vas a saber cuáles son esas buenas obras en las que debes andar si no conoces a Dios, si no conoces su voluntad? Necesitamos conocer al Señor para vivir como es digno, como dice el pasaje, nuestro pasaje, para andar como es digno, para dar fruto en toda buena obra, para hacer en todo lo que a Él le agrada. Solo conociendo su voluntad, lo que Él demanda de sus hijos, solo conociendo lo que Él ha hecho por ti, es que vas a poder dar fruto en toda buena obra. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En YouTube, en TikTok, en los canales nacionales. No sé si aquí todavía hay gente que ve canales nacionales. En Telecaribe, en su palabra, en su palabra. Tú quieres agradar a tu Señor en todo, tú quieres andar como Él es digno, debería ser un deseo de tu corazón si tú has creído en el Señor. Si ese deseo es verdadero, tú tienes que pasar tiempo aquí y menos allá, en todas esas cosas que yo dije. Porque eso no te va a enseñar a andar como es digno del Señor. Entonces otro puede decir, no, pero es que yo solo veo videos de la IBI. Yo veo puras predicaciones. Aquí, mi hermano, pasa tu tiempo aquí. Pasa tu esfuerzo, desgástate conociendo la voluntad de Dios. Ese debe ser tu mayor deseo, porque tú quieres agradarle. Tú quieres agradarle. No vivas la fe de otro, vive la fe tuya alimentada por la propia palabra de Dios. Entonces pregunto, pregúntate, ¿estás pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios? Si tuvieras no sé si ustedes saben que los celulares te cuentan el tiempo que pasas en el celular. Y te da un promedio, a mí me llega todos los domingos como a esta hora un promedio de cuánto me pasé diariamente en el teléfono. Si tuvieras ese monitor, pero para toda tu vida, ¿qué tanto porcentaje de tiempo ocuparía la barrita de meditar en la escritura, de estudiar en la escritura, en ese reporte, en comparación con el tiempo que pasas haciendo otras muchas cosas? Puedes ver en tu propia vida que has crecido en el conocimiento de Dios, o estás contento con que ya eres salvo. Yo ya soy salvo, yo me sé Juan 3:16 y de ahí me agarro, Señor, y no pasa más nada. No, no, nosotros debemos conocer la voluntad de Dios y crecer en el conocimiento de Dios para andar como es digno de Él. Desde el cristiano que recién se bautizó hasta el que lleva 30 años conociendo al Señor, es la misma demanda, andar como es digno del Señor, y nadie puede decir, ya yo me sé todo. Mira, ya es que yo me he leído la Biblia 15 veces completa, ¿y qué me voy a estudiar? Entonces el Señor es finito. Entonces tienes que estudiar los atributos de Dios, por lo menos, para que entiendas que Dios es infinito. Y por ende no se agota su conocimiento. Es inescrutable. Nuestra disposición
Nuestro crecimiento en el Señor no es por acumulación de puntos por antigüedad. Es por crecer en el conocimiento de Él, es por la diligencia que nosotros pongamos para obedecer aquello que vamos conociendo, de hecho. Una vez alguien me dijo, cuando yo recién comencé a conocer al Señor, yo le decía, me siento abrumado porque yo sé que hay muchas cosas que no sé y probablemente no estoy haciendo todo lo que el Señor quiere que yo haga, pero como no lo sé, no sé qué tanto me hace falta. Y esa persona me dijo, concéntrate en obedecer lo que ya conoces. Si tú conoces algo hoy, entonces disponte a obedecer eso hoy. Y como debemos crecer en el conocimiento de Dios, entonces mañana conocerás algo nuevo. Tu conciencia te dará más información. Tu corazón será movido a otras cosas. Entonces obedece eso hoy. No te abrumes por lo que te hace falta por conocer. Pero sé diligente en crecer en el conocimiento de Dios y en disponer tu corazón a obedecerlo. Si eso no está pasando en tu vida, entonces esta es la oración que más necesitas. Si crees que ya sabes suficiente como para seguir creciendo en el conocimiento del Señor, entonces esta es la oración que más necesitas. Si por otro lado eres alguien que estás continuamente estudiando y creciendo en tu conocimiento de Dios, pero el impacto de ese conocimiento no pasa de aquí y no tiene ninguna implicaciones en tu vida, en cómo tratas a tu esposa, en cómo tratas a tus hijos, en cómo tratas a tus padres, en cómo tratas a tus compañeros del trabajo, o tus compañeros del colegio, de la universidad, entonces esta es la oración que más necesitas. En medio de tus necesidades económicas o tus problemas de salud o tus problemas familiares, la oración que más necesitas no es que Dios cambie esas circunstancias, sino que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios para ti en medio de esas circunstancias. Esa es la oración que tú necesitas. Tú no necesitas rogar y pedirle al Señor, Señor, quítame este dolor, sino, Señor, cómo soy fiel a ti, cómo ando como es digno de ti a pesar de mi dolor. ¿El Señor puede quitar tu dolor? Claro que sí. Pero esa no es la oración que tú más necesitas. Además de conocer la voluntad de Dios, es necesario que roguemos, como Pablo ruega por los colosenses, porque en su poder podamos vivir su voluntad. Verso 11. Pablo sigue diciendo, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Con gozo. Pablo les ruega a Dios en sus oraciones que la iglesia en Colosas sea fortalecida con todo poder, pero no un poder como el de los superhéroes. A mí siempre que me pica una araña, yo estoy pendiente. No sé, yo estoy pila, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pablo le ruega al Señor porque la iglesia sea fortalecida con todo poder. Y fíjate qué extraño, los superhéroes, la mayoría son seres muy contaditos, o sea, no hay tantos superhéroes, pero son pocos y tienen habilidades extraordinarias y salvan a la gente y hacen cosas impresionantes. Bueno, ese no es el poder que está pidiendo Pablo que le dé a los colosenses, no son poderes extraordinarios de hacer cosas impresionantes, de hacer milagros, de tocar a la gente y que se sane. Eso no es lo que Pablo está pidiendo. Él no está pidiéndoles un poder que llame la atención así, que salve 10,000 en una fuerza sobrenatural y demás. No, Dios pide la fuerza que proviene de la potencia de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que los colosenses puedan perseverar y tener paciencia y hacerlo con gozo. Nada de arañas radiactivas. Perseverancia, paciencia acompañada de gozo. Ese poder de Dios por el que Pablo está rogando está disponible para todos los que han rendido su vida al Señor, porque es el poder del Espíritu Santo. Es el poder según la potencia de su gloria. Y todo el que ha creído tiene ese poder en él. No necesitas que te pique una araña.
Y como lo menciona Pablo en otra carta, en la carta a los Romanos, ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos, dice, es el mismo que habita en ustedes. Tenemos ese poder. Tenemos ese poder. Y eso es lo que Pablo ruega a Dios por los colosenses. El poder del Espíritu Santo es el que nos hace andar como es digno del Señor, es el que nos hace hacer lo que a Él le agrada, es el que nos hace dar fruto en toda buena obra y es el que nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Mis hermanos y hermanas, necesitamos ese poder que nos fortalece según la potencia de la gloria de Dios, no para ser los mejores expositores de la palabra de Dios, no para ser aquellos que hacen cosas impresionantes, ¿verdad?, para Dios, sino para que podamos perseverar cuando nuestra obediencia es débil, cuando la tentación es fuerte, cuando nuestra fe flaquea. Necesitamos ese poder, cuando nuestras mentes son bombardeadas por ideas contrarias a la palabra de Dios. Cuando nos presionan, ya sea en tu casa o en el colegio o en el trabajo o donde tú te muevas, cuando te presionan para desobedecer a Dios, ahí es donde tú necesitas ese poder, el poder del Espíritu Santo. Solo ese poder de Dios en nosotros puede darnos la fuerza que necesitamos para mantenernos firmes, para perseverar y obedecer la voluntad de Dios, pero también para tener paciencia en aquellas situaciones que nos llevan a la desesperación. O incluso cuando lidiamos con el pecado de otras personas cercanas y quisiéramos que cambiaran de la noche a la mañana. Nuestros hijos, por ejemplo, es un caso. Nuestros esposos o esposas, nuestros padres, nuestros jefes, nuestros hermanos de la iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener la paciencia que se requiere en esos casos. A mí una vez me dijeron, no le pidas al Señor paciencia porque te la va a poner a prueba. No sé si ustedes le dijeron eso. Pero Pablo le está diciendo a los colosenses al Señor que les dé el poder para tener paciencia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los colosenses iban a ser bombardeados por falsas enseñanzas. Ya estaban siendo bombardeados por falsas enseñanzas. Ellos necesitaban el poder de Dios, según la potencia de su gloria, para perseverar en la doctrina, en lo que ellos ya sabían que era el Evangelio. Y yo quiero que pienses, si hay algún pecado en que tú no ves victorias, entonces ser fortalecido por el poder de Dios es la oración que más necesitas. Si te cuesta disciplinarte en tu vida de devoción personal, a leer las Escrituras, para orar, para congregarte, para tener comunión con la iglesia, si esto te está costando, entonces ser fortalecido por el poder de Dios es la oración que más necesitas. Si tu impaciencia y tu búsqueda de perfección en otros, en tu esposo, en tus hijos, en tus hermanos, te lleva a la ira, te lleva a ofender, te lleva a sentirte superior, te lleva a pecar de otras maneras contra ellos, entonces ser fortalecido por el poder de Dios es la oración que más necesitas. Si has perdido el gozo de obedecer a Dios, si has perdido el gozo de saber que eres un hijo de Dios, si has dejado de disfrutar de Dios y de sus preciosas promesas en el Evangelio, entonces ser fortalecido por el poder de Dios es la oración que más necesitas. Y ¿sabes algo? Ese poder está ahí para nosotros, está al alcance de la oración. Está disponible. Esa que es tu mayor necesidad, está al alcance de una oración que el Señor te dé, porque Él no va a escatimar en dar a sus hijos lo que necesitan. Y más si lo que ellos están rogándole al Señor es lo que ellos realmente necesitan. No te rindas, no desmayes. Más bien ruega a Dios para que seas fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria. Esto es lo que Pablo entendía que los colosenses necesitaban, pero es lo que nosotros también necesitamos. Pero además Pablo sabía que Dios el Padre es quien los había capacitado para dar fruto, para ser fortalecidos con poder, y esa es una razón para dar gracias. Miren lo que dice el verso 11. Dando gracias al Padre en medio de sus oraciones, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Nos ha capacitado
para compartir la herencia de los santos en la luz. Pablo dice, Señor, yo ruego que ellos sean llenos de tu conocimiento para que den fruto en toda buena obra, para que te agraden. Señor, yo te pido que le des el poder según la potencia de su gloria para que perseveren, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has capacitado para compartir la herencia con los santos en la luz. Pablo está orando por los colosenses y ruega y pide dando gracias porque él los ha capacitado. Dios mismo ha obrado en cada uno de los creyentes, tanto de Colosas, pero también en nosotros, para que compartan la herencia que él ha prometido a los suyos. Según el apóstol Pedro en una de sus cartas, que también habla de este tema de la herencia, él dice que esa herencia es incorruptible, inmaculada y no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Tenemos una herencia y Dios nos ha capacitado para compartirla. Damos gracias a Dios por eso. Mire, ¿qué pasaría si usted se enterara que usted tiene una herencia, que tiene un tío rico, que le dejó una herencia? Seguramente sería un motivo de alegría para usted. Pero nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. ¿No te da ganas de darle gracias a Dios por eso? Damos gracias a Dios porque Él ha llenado nuestros más altos pensamientos de una promesa que está reservada en los cielos, y Él mismo nos capacitó para ser dignos de participar con todos los santos de todos los tiempos en esa herencia. Es como si se te hubiera parecido el tío, pero este no es el tío rico, porque cualquier herencia que tú recibas aquí, yo puedo contar con los dedos de mis manos quienes van a recibir herencia aquí, porque no parece que fueran hijos de ¿verdad? Cualquier herencia que tú recibas aquí, por muy cuantiosa que sea, se va a acabar un día. Se va a acabar un día. Pero la que el Señor ha prometido a los suyos, ni se corromperá, es inmaculada, no se marchitará, nunca se acabará y está esperándonos. No la vas a perder por un documento que te haga falta. Esto es motivo de gratitud. Esto debe ser un motivo de gratitud. Mira, yo no sé si tú logras comprender lo glorioso que es esto, lo grandioso que es esto, pero ponte a pensar. Yo estuve averiguando y en Colombia, por ejemplo, quienes tienen el primer derecho a recibir la herencia de los padres son los hijos. Yo no puedo pretender, por ejemplo, participar en la herencia de los dueños del Grupo Aval, un ejemplo, una de las familias más adineradas de Colombia, ¿verdad? ¿Cuándo? Si no tengo ni apellido por ahí, no, nada, ni un primo lejano, nada. No tengo ninguna esperanza de que de eso me toque a mí algo. De la misma manera, ninguno de nosotros, por naturaleza, tiene participación en la herencia de Dios, ninguno. Pero dice Pablo, pero Dios nos ha capacitado para compartir esa herencia. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndonos hijos. Ya la herencia estaba, ninguno de nosotros tenía derecho, y Él viene y dice, ahora tienes derecho porque yo te hice mi hijo. ¿Y cómo hizo eso el Señor? Juan lo dice en el Evangelio de Juan. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios mismo nos hizo su Hijo para darnos derecho a participar de la herencia con todos los santos de todos los tiempos. Hermano, yo no sé si tú puedes tener aquí un problema, pero recordar eso debe hacer que ese problema ya no sea tan importante, ¿no crees? Y puedes dar gracias a Dios por eso en medio de cualquier circunstancia grave, no importa lo grave que sea, no importa lo insolucionable que parezca, tú tienes derecho a compartir la herencia. Y Dios mismo te hizo heredero. Nosotros estábamos alejados de Dios como está alejado el oriente del occidente. Y ahora Dios nos ha hecho sus hijos, y has creído en Cristo para que seamos participantes de esa herencia que nos está esperando.
Saber esto debe ser un motivo de gratitud en tus oraciones todos los días. Me dejó el bus. Señor, gracias porque soy tu heredero. Ahora, por favor, que el otro no se demore tanto. Hermano, el cristiano debe vivir agradecido, debe tener el corazón hinchado de gratitud, porque por mucho que le haga falta en esta tierra, le está esperando una herencia. Y no se está acabando. Ay, entre más hermanos lleguen primero que yo, me va a tocar menos de la herencia. No, es incorruptible, es inmarcesible, no se marchitará, no se acabará y te está esperando. Mucho de lo que hacemos nosotros es quejarnos de lo que no tenemos. De lo que no podemos hacer, por ejemplo. Yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Yo quisiera que mi vida sea un poquitico mejor. Cuando nosotros nos mudamos donde vivimos ahora, yo le decía a mi esposa, si tuviera patio, me la acababan de entregar, acabamos de me decir, si tuviera patio, quejándome de lo que no tenía, en vez de agradecer por la bendición que ya me había recibido. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una herencia, hermano, pero te estás quejando todo el tiempo por lo que te hace falta, por lo que no tienes, por lo que prefieres tener. Si ese es tu caso, entonces esta es la oración que más necesitas. La oración que tú más necesitas es dar gracias a Dios porque te ha capacitado para que participes en la herencia que Él ha prometido para sus hijos. Esta oración de Pablo por los colosenses nos muestra que la oración que más necesitaban ellos es la oración que tú más necesitas. Y esa oración es que el evangelio produzca en ti fruto, poder y gratitud. Y nosotros podemos estar seguros de que esta oración no es un salto al vacío. A mí una vez alguien me dijo, no voy a decir quién es porque está aquí, me dijo, yo siento que cuando yo oro, hablo al aire. No, como nadie me responde, entonces esto es muy difícil para mí, porque además no sé cuál es la respuesta, por un lado, y no tengo la sensación de que estoy hablando con alguien. Tremendo. Nosotros cuando oramos no estamos hablando al vacío. Nosotros estamos sentados arrodillados más bien, delante del trono del Dios del universo que tiene el poder y toda la gloria y todo el honor y toda la honra y toda la autoridad, y está uno de sus hijos allí y Él está inclinando su oído a ti en ese momento. ¿Y sabe qué es lo más habitual en nuestras oraciones? Señor, quítame el dolor de cabeza. Se abrió el cielo para ti. Y el dolor de cabeza, o que se te quite el dolor de cabeza, no es lo que tú más necesitas. Señor, ¿cómo puedo, a pesar de este dolor de cabeza, no responder mal en mi casa? A pesar de este dolor que no me deja moverme, poder ser fiel y seguir sirviendo a los míos con amor. Esa es la oración que tú más necesitas. Y si el Señor te quiere quitar el dolor de cabeza, gloria a Dios. Pero eso no es lo que tú más necesitas. Todo lo que incluye esta oración, fruto, poder y gratitud, es posible gracias a la obra del Evangelio. Solo la obra del Evangelio puede producir en ti fruto, puede darte el poder y puede hacerte hinchar el corazón de alegría. Solamente. ¿Sabes por qué? Verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esta es la poderosa obra del Evangelio. Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Ese era el reino al cual cada uno de nosotros pertenecía. Estando en ese reino, no había la más mínima posibilidad de que tú dieras fruto en toda buena obra, ni que tuvieras el poder de Dios en ti para perseverar y tener paciencia y tener gozo, y mucho menos para ser agradecido con Dios. En el reino de las tinieblas, los que pertenecen al reino de las tinieblas no tienen esto. No tienen esto. Pero dice el texto que Él nos trasladó del reino, de ese reino de tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. Hizo un traspaso.
Estábamos aquí y nos tomó de aquí para acá. En Cristo, dice el pasaje, tenemos redención. Este traspaso costó la sangre de Cristo, en quien tenemos redención de nuestros pecados. Estando en nuestros pecados no había forma de ir al reino de Cristo. Así que Cristo entonces entrega su vida y derrama su sangre para que podamos ser trasladados. Él pagó el pase de nosotros al reino de Cristo. Cristo pagó el precio al entregarse voluntariamente en sacrificio por cada uno de los que creen en Él. Al ser librados del dominio de las tinieblas, ten la seguridad, la completa seguridad de que puedes producir fruto, de que tienes poder para perseverar y tienes razones suficientes para estar agradecido. ¿Te has dado cuenta de que la oración que más necesitas no es que Dios cambie las circunstancias y que obre a tu favor? La oración que más necesitas es que el Evangelio, esa obra preciosa de Cristo, produzca en ti fruto, poder y gratitud. Mis hermanos, es tiempo de que en nuestras oraciones nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Porque solo así nuestros corazones, sin importar las circunstancias, darán fruto de toda buena obra. Podemos andar como es digno del Señor por el poder de Dios en nosotros y vivir agradecidos. Porque aunque no se resuelvan los problemas, el mayor problema ya fue resuelto. Hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Cristo, en que hemos sido perdonados para siempre. Y antes de finalizar, yo quiero dirigirme a aquellos que están aquí y que no han rendido su vida a Cristo. Si eso está, si tú sigues en el reino de las tinieblas aún, bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y alguien puede decir, no, pero yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me domina, yo soy el maestro de mi alma, el maestro de mi vida. No estoy bajo el dominio de nadie, ni impuestos pago para decir que estoy dominado por la DIAN. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, no haces parte del reino de Cristo. Y por lo tanto estás bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y el destino de todos los que están bajo ese reino es la condenación eterna. Ninguna bondad habrá en el día final para aquellos que no se hayan arrepentido y hayan creído en la obra de salvación que Dios llevó a cabo en Cristo a través de su vida, su muerte y su resurrección. Por eso es que para ti la oración que más necesitas es que el Señor te saque de ese reino y te traslade al reino de su Hijo. Y tú puedes orar por eso ahora mismo. Quizás no entiendas mucho de lo que se ha hablado aquí hoy, pero tú le puedes orar allí en tu puesto y decirle, Señor, yo no quiero terminar en el reino de las tinieblas el día que tú vengas. Yo quiero estar contigo. Y esa es la oración que tú más necesitas. Necesitas que por esa necesidad, esa verdadera necesidad, tú clames al Señor y Él producirá en ti arrepentimiento verdadero y la fe que te traslada de un reino a otro, la fe en Cristo Jesús. No dejes esto para después. Si el Señor hoy ha inquietado tu corazón, ruégale que te salve y que te capacite para recibir la herencia que Él ha prometido a los que creen en su Hijo. Esta es la oración que más necesitas.